Bienvenidos, esto es Informe Extra. En esta edición vamos a hacer un análisis de los principales sucesos políticos de España a lo largo de este año. Como se sabe, diversos escándalos de corrupción y escándalos políticos comprometen a Pedro Sánchez y a importantes figuras de su gobierno. Tenemos el caso Koldo, tenemos las declaraciones de Víctor de Aldama, tenemos el relato político demagógico que está asumiendo el gobierno, además la situación económica, los cuestionamientos por la política con respecto a la inmigración, en fin, son muchos temas por tratar y hoy nos acompaña Daniel Lacalle, economista, escritor y profesor universitario muy conocido en España y en Hispanoamérica. Daniel, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Un fuerte abrazo. No, gracias a ti. Bueno, empecemos con lo más reciente. Vamos al tema económico. Hace unos días, la revista The Economist presentó un ranking de los países que se han desempeñado mejor económicamente, digamos los países desarrollados que se han desempeñado mejor, y el primer lugar en este ranking lo ocupa España. ¿Qué tanta credibilidad tiene este ranking? Bueno, este ranking obviamente toma solamente un año y además desde el tercer trimestre del año 2023 al tercer trimestre del 2024. Por lo tanto, no dice nada. Si vemos la lista, el puesto número 1, el puesto número 3, el 4, el 5 y el 6 lo componen países pues que no están nada bien, ¿no? Pues imagina, Colombia, está Italia, está Grecia, ¿verdad? Pero lo más importante de este ranking es que es la demostración del error de utilizar un sistema que no tiene ningún sentido. Empezamos, ¿no? Por un lado, el crecimiento del Producto Interior Bruto, si lo miramos en agregado, pues parece relevante, pero claro, el crecimiento del Producto Interior Bruto per cápita es muy bajo porque ha aumentado mucho la inmigración. Además, otro factor importante es el que considere como un baremo la bolsa, ¿no? La bolsa española, el IBEX 35, no solamente no lo ha hecho bien en los últimos 5 años, sino que además 35 de esas empresas, las empresas que lo conforman, son empresas multinacionales que tienen la inmensa mayoría de sus ingresos fuera de España, por lo tanto nada que ver con la política del gobierno. Y luego los otros baremos son reducción de deuda, reducción de inflación y reducción del paro. Resulta que en reducción de paro y reducción de inflación estamos peor que en la mayoría de los países analizados, y que en reducción de deuda viene fundamentalmente por inflar el Producto Interior Bruto, como decía antes, con inmigración y gasto público, y además por la inflación. Por lo tanto, son baremos, rankings de muy poca credibilidad. Y que además parte de esto es producto de el aumento del Producto Bruto Interno debido a la migración ilegal en buena medida, ¿no? Bueno, debido a la inmigración, puede ser legal o ilegal, pero en España ha aumentado la población vía inmigración en más de 1,5 millones de personas en los últimos 3 años. Claro, eso hace que el Producto Interior Bruto crece, pero el Producto Interior Bruto per cápita no. Como tú bien has dicho, está creciendo el Producto Interior Bruto, pero los ciudadanos no lo perciben. De hecho, los datos de Eurostat muestran que el Producto Interior Bruto ajustado por poder adquisitivo hemos perdido puestos con respecto a la media de la eurozona. Estábamos en un 90% de la media de la eurozona y estamos ahora lejos en el 89%. Ahora, el gobierno de Pedro Sánchez utiliza esto políticamente, pero no señalan que la revista The Economist también los había cuestionado, por ejemplo, con el tema de sus pactos y otros aspectos que está utilizando Pedro Sánchez para permanecer en el poder, ¿no? Que afecta a la democracia y todo esto. En ese caso, ahí no utilizan a la revista The Economist. Bueno, de hecho, se quejaron, porque la revista The Economist lo que hizo fue un artículo muy duro diciendo que Pedro Sánchez estaba permaneciendo en el poder a costa de la democracia, ¿no? Y utilizando unos pactos completamente fuera de lo que se había prometido en campaña, que desde luego pues estaban perjudicando a la democracia. La otra cosa que nos dice el gobierno es que en el artículo sobre el ranking que acabamos de comentar, le atribuye la mayoría de la causa de la mejora económica de España
a las reformas implementadas por el gobierno de Rajoy del Partido Popular hace una década, ¿eh? O sea que el gobierno lo que hace, el gobierno de España lo que hace es muy típico, lo estamos viendo en muchos países de América Latina, es acudir a la propaganda para disfrazar sus casos de corrupción y cuando una revista como The Economist habla de esos casos de corrupción, de la utilización de pactos cuando menos cuestionables para permanecer en el poder, ahí critican a The Economist. Y cuando sale un ranking en el que parece que quede bien España, entonces The Economist es lo mejor, ¿no? Ahora, uno de los aspectos más criticados del gobierno de Pedro Sánchez es el manejo de la migración ilegal. Al respecto, Sí. hay un comunicado oficial de Pedro Sánchez en el que señala lo siguiente, y voy a citar: acoger al que viene de fuera no es solo un deber, sino un paso para garantizar el estado de bienestar. ¿Qué opinas con respecto a esta posición del gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, que es mentira. Está demostrado, y hay estudios en Dinamarca, en muchos otros países, que la inmigración ilegal no contribuye a fortalecer el estado de bienestar. Lo que contribuye es a hacerlo más insostenible. No hay, la inmigración, si es legal, obviamente, puede tener factores positivos, ¿de acuerdo? Pero la inmigración ilegal está demostrado en cualquier lugar que consume mucho más del estado de bienestar que lo que pueda generar, porque además la inmigración ilegal normalmente son puestos de trabajo de bajísimo nivel, si es que llegan a trabajar, o que trabajan en la economía sumergida, o que reducen significativamente lo que es el salario medio en esos puestos de trabajo, pero además esa inmigración ilegal cuesta mucho más en lo que son gastos sociales, de alojamiento, de todo tipo de subvenciones, etcétera. Hay estudios hechos clarísimamente en países como Dinamarca, que no son sospechosos de tener una política social restrictiva, en los que muestran que la inmigración ilegal genera un efecto negativo sobre el estado de bienestar. Ahora, hay sectores de la izquierda, digamos la izquierda buenista, que están a favor de abrir totalmente las fronteras. Y por otra parte también hay sectores liberales que se enfocan más en el PBI que en cuestionar pues este problema de la migración ilegal. Pero, ¿qué opinas con respecto a la situación a la que puede llegar España a corto o mediano plazo si es que esto continúa, digamos, en el factor cultural, en el factor Claro. de los conflictos sociales que se pueden dar? Claro, eso yo creo que también es muy importante. España, por ejemplo, ha sido un país que ha tenido una ventaja significativa en cuanto a la inmigración legal que ha venido en el pasado, que venía fundamentalmente de América Latina y por lo tanto, pues se adaptaba a la cultura, venía a cooperar, a trabajar, digamos, a aportar, ¿verdad? Una inmigración que fue muy positiva, pero era inmigración legal y, por supuesto, era inmigración de países con identidades culturales similares. Se está creando un problema cuando mucha de la inmigración que llega son personas que lo que vienen es al calor de la idea de que se van a recibir una serie de subvenciones y de ayudas y que luego no tienen el interés ni probablemente la cultura que les permita integrarse. De hecho, muchos de ellos terminan separándose y creando guetos y por lo tanto generando una tensión social muy importante como se ha visto en Francia y otros países. Esto es algo que lo entiende cualquier país, ¿no? Lo entiende cualquier país y yo le recomiendo a todos esos pensadores de izquierda que dicen que hay que abrir las fronteras que piensen qué es lo que pasa, por ejemplo, en Asia, en China. Con respecto a la inmigración. Me parece absolutamente equivocado porque, claro, si quieres tener fronteras abiertas, entonces no puedes tener estado de bienestar. O sea, no puedes tener un estado de bienestar sostenible y fronteras abiertas. Lo que tienes que tener es que es una política de inmigración solidaria y responsable, pero no la política de fronteras abiertas. Los liberales que se fijan en el PIB, pues obviamente
los liberales deberían darse cuenta de que el Producto Interior Bruto es un indicador extremadamente agregado que es fácilmente manipulable con inmigración, con deuda y con gasto público. Por lo tanto, hay que ser un poco más hay que ser un poco más detallado. Daniel, cuando Pedro Sánchez llega al poder en el 2018 y en el 2020 pacta con Unidas Podemos, que era esta coalición liderada por Podemos, que es un partido abiertamente chavista y antidemocrático, que representa también a la izquierda woke. Y posteriormente cambia su alianza con Podemos por Sumar, que pertenecía en su momento a la alianza de Unidas Podemos, pero se descinde y, aparte de ser un partido, también representa otra coalición, que en los hechos no se distinguen ideológicamente mucho de los podemitas. Además, bueno, con respecto a este punto, la agenda woke que representa esta izquierda radical, aliada del sanchismo, ¿qué tanto ha ido penetrando durante este gobierno? Bueno, está tomando todas las instituciones. Tenemos en la televisión pública constantemente la utilización de la maquinaria de propaganda, se repiten constantemente los mensajes del wokismo sobre las mujeres biológicas y los hombres biológicos en los deportes y los transgénero, sobre la identidad, el ataque constante a los hombres, el ataque constante a la libre empresa, la utilización de un lenguaje ridículo, bueno, en todos lados. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos para continuar analizando la coyuntura política de España. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de España, acompañados por Daniel Lacalle, economista, catedrático y escritor. Daniel, en el bloque anterior estabas desmontando pues esta propaganda relacionada con el ranking en el que España queda en primer lugar de la revista The Economist. Y también estábamos hablando pues de la penetración de la agenda woke en el gobierno pues a través pues de estas alianzas primero con Podemos y luego con Sumar. Ahora, el gobierno, a pesar del discurso, digamos, educado y a pesar de sus formas moderadas en lo exterior, estaría volviéndose, digamos, estaría asumiendo posturas que podrían poner en peligro el Estado de Derecho y la democracia, además de todo el elemento woke. ¿Consideras que el PSOE se está podemizando o que está regresando a posturas antidemocráticas y radicales que tenía pues a principios o durante la primera mitad del siglo XX? Solo una pequeña aclaración, no soy catedrático, soy profesor de economía, pero efectivamente el Partido Socialista ha adoptado toda la ideología y todos los mensajes del chavismo, del socialismo del siglo XXI, está llevando a cabo las mismas políticas que llevaba a cabo el kirchnerismo en Argentina, ese socialismo del siglo XXI que lideraban Kirchner, Correa, Chávez, y la evidencia está en sus mensajes con respecto a Hamás, en sus mensajes con respecto al terrorismo islamista, en sus mensajes con respecto a la economía, por supuesto, el ataque constante a las empresas y la introducción de leyes que atentan contra la propiedad privada, etc. El PSOE se ha podemizado completamente. Cualquier persona como yo, que tengo 57 años, que recuerde el PSOE de hace poco menos de 2 décadas, está literalmente escuchando constantemente los mismos mensajes que decía en aquella época el Partido Comunista de España. El Partido Socialista se ha convertido exactamente en lo que era Izquierda Unida, el Partido Comunista de España. Ahora, vayamos a un tema un tema que ha generado bastante, que ha sido determinante en la coyuntura política de España, que es el caso Koldo. Esta trama de corrupción consistente en el cobro
de comisiones ilegales por la compra millonaria de mascarillas, muchas veces defectuosas durante la pandemia. ¿Qué tan determinante y qué tanto ha pesado esto en el rumbo político del gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, lo ha radicalizado. Ante la llegada de una enorme cantidad de noticias e investigaciones sobre la corrupción del gobierno que permean a la esposa del presidente, al hermano del presidente, a su ex número 2, a varios ministros del gobierno, el gobierno inmediatamente saca la bandera del wokismo y de la ultraizquierda y empieza a utilizar para atacar al adversario y además, bueno, pues ha impuesto o quiere imponer una ley que lo que haga es censurar a los medios independientes, ¿no? O sea que lo que ha hecho ha sido, ante el avance de estos casos de corrupción, inmediatamente reaccionar como un gato que saca las uñas y empezar a atacar al adversario, ¿verdad? A la denominada fachoesfera y al bulo ¿no? el lodo, ¿no? Precisamente ellos señalaron por septiembre que iban a tratar de democratizar los medios de comunicación y han, además, por un lado, han aprobado, me parece, una entrega de dinero o de ayudas a diversos medios de comunicación privados y por el otro han presentado un anteproyecto para establecer o extender la réplica en medios de comunicación digitales y redes sociales. ¿Cómo puede afectar esto a la libertad de expresión? Hombre, afecta en todo. Lo que buscan no solamente es señalar y demonizar a todo aquel que consideren un adversario, porque claro, ellos son los que juzgan qué es un bulo, como llaman ellos, una mentira, ¿no? Y qué es verdadera información. Ellos que no paran jamás de repetir bulos, ¿verdad? Entonces, claro, el objetivo es, por un lado, demonizar, ¿no? Y señalar al adversario que les ponga en evidencia y, por el otro lado, por supuesto, es intentar que la gente se autocensure, claro. Ahora, ¿cómo han estado manejando Radio y Televisión Española, que se supone que debería ser un medio imparcial del Estado, no del gobierno? Bueno, pues lo están utilizando como si fuese literalmente el órgano de propaganda del Partido Socialista Obrero Español, no del gobierno siquiera, sino del Partido Socialista. Es una cosa increíble y muy triste porque han convertido una televisión que, bueno, pues podía gustar o no gustar, pero que tenía un valor, en un órgano completo de propaganda. Ahora, en cuanto a las declaraciones de Víctor de Aldama, él señala que ha entregado dinero, bueno, obviamente a Koldo García, a José Luis Ábalos, pero también hablan de Santos Cerdán y de Carlos Moreno, que es el asesor de María Jesús Montero, que es la vicepresidente. ¿Tú crees, te parece creíble que Pedro Sánchez no conociera estas movidas? No, hombre, por supuesto que Pedro Sánchez lo conocía todo. Pedro Sánchez es una persona que se le puede criticar muchas cosas, pero no se puede decir que no esté enterado de lo que hacen sus ministros. Es una persona que sabía perfectamente lo que hacía su número 2. El señor Ábalos era el número 2 de su gobierno y que sabe perfectamente lo que ocurre. Por supuesto que lo sabe. Ahora, por otra parte, en sus declaraciones, Víctor de Aldama señala que la fotografía esta famosa con Pedro Sánchez no fue casual, sino que lo convocaron, lo invitaron, se tomó una fotografía y luego él se retiró y Pedro Sánchez se quedó solo conversando con Koldo García. ¿Qué te parece que existiera esta cercanía entre el presidente del gobierno y una persona con el perfil de Koldo García? Vamos, pero que existía esa cercanía no es ni debatible. Koldo García era su chofer, y además Koldo García era el que custodiaba las urnas en los procesos de votación interna del Partido Socialista cuando él estaba presentándose como posible secretario general antes de ser presidente. Koldo García, cuando el gobierno ya estaba en funciones,
le dieron no uno, sino 2 puestos de consejería en 2 empresas públicas, firmado y rubricado por el gobierno. Coldo García no era una persona que pasaba por allí, y Aldama tampoco. Han salido fotos de Aldama en la planta noble del Partido Socialista Obrero Español, en Ferraz. Han salido fotos de él en reuniones a la izquierda del señor Ábalos. El señor Aldama no era una persona que pasaba por ahí haciéndose un selfie como una fan de Taylor Swift. Ok, Daniel, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra analizando la situación política de España acompañados por Daniel Lacalle, economista, analista político y profesor universitario. Daniel, hace unas semanas se dio un acto con motivo de las víctimas de la tragedia de La Dana y no se presentó el presidente del gobierno. Sin embargo, al día siguiente sí se presentó con la mayoría de sus ministros en un homenaje a las víctimas del franquismo, que es un tema de hace muchas décadas y que divide a los españoles. ¿Cómo analizas esta posición, este gesto? Bueno, gesto, exactamente, muy bien dicho. El presidente Sánchez siempre acude a 2 comodines cuando se ve acorralado. El primer comodín es el del franquismo. La lucha contra el franquismo, sacar todo lo que tenga que ver con la época de Franco, con el objetivo de, bueno, pues de instigar el odio y la división, que es lo que ha hecho siempre. El otro es el de utilizar el mecanismo de deflactación de sus problemas. Él le acusan de corrupción, acusa de corrupción a los demás. Él miente, acusa de mentir a los demás. Lo de siempre, ¿no? Entonces, si uno mira lo que hace Pedro Sánchez y lee los 11 principios de la propaganda de Goebbels, sabes perfectamente que está haciendo exactamente punto por punto esos 11 principios, los está llevando a cabo perfectamente. Miente, miente, que algo queda, que era, me parece que Claro. el primero, ¿no? Es el más conocido, por lo menos. Ellos dicen, a cualquier cosa que se les diga, dicen, ustedes están diciendo bulos, ¿no? Bulos, tal. El bulo de no sé qué, bulo de no sé cuántos, bulo, 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 bulo. Acusan a todo el mundo de bulo. Su votante pensará, pues oye, a mi partido lo están atacando con mentiras y lo están atacando con acusaciones falsas, ¿verdad? Y ese es el objetivo, claro, obviamente la propaganda es muy burda y para los que no les están defendiendo, pues nadie se lo cree. ¿Qué es lo que pasa? Que ese no es el objetivo es dividir y cancelar, ¿no? Claro, dividir para tener pues a la oposición precisamente más débil y efectivamente hay, digamos que no hay una muy buena relación entre el Partido Popular y Vox, que son los partidos que aún sumando fuerzas necesitarían otras alianzas para poder remover del poder a un personaje que está afectando gravemente el Estado de Derecho en España. Daniel, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Un gusto, gracias por invitarme. No, gracias a ti. Bueno, hasta aquí Informe Extra, gracias por acompañarnos.